Vamos a hablar sobre la Convención Constitucional que está viviendo sus últimas horas, sus últimos días. Mañana hay pleno para decidir acerca del preámbulo. Ya la próxima semana es el último pleno sobre las normas de armonización. El Centro de Estudios Horizontal realizó una comparación entre los quórums de la propuesta para la nueva Constitución y eso a partir del texto armonizado hasta ese minuto y también las disposiciones transitorias que habían hasta el 15 de junio. Y según esto se concluyó que el 75% de los artículos necesitaría de 4/7 y un referéndum para poder reformar en el Congreso el nuevo texto constituyente. Para hablar sobre este tema nos acompaña Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Connie. Gracias por la invitación. Bienvenido a Noticias 24. Primero, ¿cómo llegan a la conclusión de que este 75% de los artículos de la nueva Constitución, los que hay hasta ahora, ¿cierto?, armonizados, necesitarían del quórum de 4/7 y un referéndum para poder ser reformados? Bueno, lo que hicimos fue un ejercicio simple y revelador a la vez, donde tomamos el artículo 7 de las normas transitorias que establecen cuáles materias requieren quórum alto, y estas materias son, por ejemplo, el sistema político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso, los derechos fundamentales, una serie de materias muy relevantes, y luego fuimos al texto, al borrador final, y contamos esos artículos por capítulo y llegamos a la conclusión de que 3 de cada 4 artículos necesitaría un quórum alto. Esto es 4/7 más un referéndum o eventualmente 2/3 sin el referéndum. Ya, eso significa entonces que comparado con la actual Constitución uno podría decir, y esto me imagino que es la conclusión que sacan ustedes, que reformar el nuevo texto constitucional va a ser tan difícil o incluso más difícil que reformar la actual Constitución, que sabemos que ya es difícil. Un paso antes, Connie, porque lo primero que nos llamó la atención es que para el periodo de transición, en donde está en régimen el actual Congreso, efectivamente 3 de cada 4 artículos necesitan un quórum alto. Sí. Pero cuando entre en régimen el eventual nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, el quórum alto baja, o sea, el número de artículos que requieren quórum alto baja 56, a 57. A 57 porque el capítulo de medio ambiente se incorpora completo como quórum alto en la transición. Y eso es algo que inmediatamente llama la atención, porque estamos incluyendo más artículos en el Congreso actual versus un eventual nuevo Congreso. Eso es lo primero. Hagamos una aclaración ahí también para que la gente nos vaya entendiendo en su casa. Esto significa que hay un régimen de reforma constitucional para los primeros 4 años, ¿cierto? Para el 2022 al 2026, que es con el actual Congreso, o sea, con la Cámara de Diputados que hay actualmente y el Senado. Y después empieza otro régimen, ¿cierto? Así es. Ya, y la diferencia entre ese régimen y el actual es que va a ser un poquito más fácil reformar después con el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y con la Cámara de las Regiones, cuando no existe el Senado. Tal cual. Y esto se genera porque, como yo te decía anteriormente, requiere quórum alto el capítulo de medio ambiente y también el de normas transitorias. Pero eso llama inmediatamente la atención. ¿Por qué le estamos poniendo más cortapisas o un quórum mayor a un Congreso que fue electo democráticamente ante un eventual también Congreso que se propone en el texto final? Eso es lo primero que nos llama la atención. Lo segundo, con respecto a tu pregunta, Connie, la comparación no es tan trivial, porque la actual Constitución, un 80% de los artículos requiere de 3/5. Recordemos que 3/5 es un poquitito mayor a 4/7, pero solo el 20% requiere 2/3. Independientemente de cuál tiene mayor quórums, aquí lo relevante es que estamos discutiendo de estos quórums porque, a nuestro parecer, hay mucha gente que no está de acuerdo con las normas más sustanciales. Si todos estuviéramos de acuerdo con las normas más sustanciales del borrador final, no se habría armado una polémica o no estaríamos conversando sobre estos quórums. Y eso también es un problema bien de fondo. Hay mucha gente que confía en un poco la hipótesis de aprobar para reformar, y nosotros vemos que con esto de los quórums esa hipótesis es muy poco factible. Ahora, este quórum de los 4/7 más un referéndum se obtuvo a raíz de la queja o de toda la controversia que se dio cuando la Comisión de Armonización había dejado 2/3.
para poder modificar la Constitución, que eso sí es que era un cerrojo, o sea, cualquier modificación de la Constitución nueva en este periodo de 4 años necesitaría 2/3 digamos, del Congreso, y eso sí que hacía casi imposible reformarla. Así es. Eso hace que se revise, ¿cierto?, en las normas transitorias y se llegue a este quórum. Por lo tanto, es una mejora en términos de lo que había antes, ¿o no? Es una mejora, pero responde un poco a la negociación política y no responde a lo que nosotros desde Horizontal creemos que debería representar una nueva constitución. Y las constituciones se deberían cambiar o se deberían generar quórums que permitieran su cambio a medida que las sociedades van evolucionando. Recordemos que una de las principales críticas a la actual constitución es sus elevados quórums. Entonces, los cerrojos que se llaman. Los cerrojos. Sí, Entonces, una constitución pétrea en el fondo. Tal cual. Parece bien contradictorio que los mismos que criticaban estos actuales cerrojos están imponiendo cerrojos de la misma categoría o eventualmente mayores. O sea, a Horizontal le parece que los 4/7 y más el referéndum para las normas principales de la nueva Constitución ¿son cerrojos? ¿O es un cerrojo? Más que hablar de cerrojos, yo creo que hay una figura de referéndum que no es común en los cambios constitucionales. Vemos muy difícil que para cada cambio constitucional, imagínate si le queremos cambiar el nombre, por ejemplo, al nuevo Congreso, o queremos agregar un escaño más. Cada uno de esos cambios requeriría de un referéndum. Recordemos que con la crisis de representatividad que hay hoy día, con la crisis de participación política, pensar que cada una de estas decisiones va a terminar en un referéndum con una alta participación es más que cuestionable. Claro, pero la lógica viene, también hay que ponerlo sobre la mesa, de que esta convención que está escribiendo esta nueva Constitución fue electa, ¿cierto?, en un plebiscito, fue electa por la gente y por lo tanto, si es que se llegara a aprobar, la modificación de esta Constitución también debiera tener la aprobación de la gente. Tiene esa lógica. Así es, así es. Y vuelvo un poco atrás. Nosotros no estamos en desacuerdo que existan quórums altos en las constituciones. Recordemos que la Constitución es la madre de todas las leyes y efectivamente los acuerdos que se toman ahí deberían ser por amplia mayoría. Pero lo que sí llama la atención es esta figura, obviamente, de los referéndums, que nos llama mucho la atención, y también que se quede con quórums tan altos como en la actual Constitución, que es lo que se critica. Ahora, ustedes llegan a esta conclusión de los 75 artículos haciendo este ejercicio simple que dices tú, ¿cierto? Pero no están especificados cuáles artículos van a ser los que van a necesitar ese quórum. Es como una cosa bien general. ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Cómo agrupan ustedes, Horizontal, cómo hizo este ejercicio, agrupan los temas? Es muy buena pregunta, Connie, porque me permite también ahondar en uno de los problemas que vemos en la configuración actual del texto, en donde se define que requerirán quórums altos los cambios sustanciales. Y la definición de sustancial no está en ningún lado. Claro. Y eso vemos que va a quedar básicamente al debate político del futuro. Cuando venga un cambio, va a entrar un debate profundo de qué es lo que es sustancial y qué no. Eso es lo primero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir a mirar los capítulos. Recordemos que la Comisión de Armonización organizó los artículos en base a capítulos temáticos y definimos quórums por capítulo, que es exactamente lo que tenemos hoy en día en la Constitución actual. Recordemos que la Constitución actual tiene capítulos y esos capítulos tienen ciertos quórums. Claro. Entonces, nosotros, siguiendo esa metodología, llegamos a que 3/4 de los artículos, de los 444 artículos que tiene el texto armonizado, necesitarían de un quórum alto para ser reformado. Ahora, esto significa, tú dices al comienzo, que esto haría imposible, a juicio de ustedes en Horizontal, esto haría imposible o inviable la tesis de aprobar para reformar. Así es, nosotros vemos que es muy poco factible por varias razones, porque primero, esto es importante, yo creo que pecaríamos un poco de ingenuos pensar que lo que está escrito en ese texto es un tema accidental y no responde a acuerdos. Recordemos que gran parte del Frente Amplio, con el Partido Comunista, con los escaños reservados, gran parte de los artículos que está ahí son fruto del acuerdo de esa fuerza política. Por lo tanto, una vez que la eventual Constitución entre en régimen, no parece muy factible pensar que ellos mismos van a borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, los 2/3 son muy difíciles de implementar. Imagínate, si te vas de izquierda a derecha, tú necesitarías desde la izquierda a todo Evópoli, a todo Renovación Nacional,
aparte, a la democracia cristiana, perdón, y aparte Renovación Nacional para llegar a los 2/3. Y si tú partes de la derecha, necesitaría a todo el Partido Socialista, que hoy día es socio del gobierno. Por lo tanto, llegar a esos 2/3 parece muy difícil y nuevamente los 4/7 más el plebiscito también lo vemos muy, muy complejo. A eso, por último, hay que sumarle una eventual consulta indígena en todas las materias que tengan relación con el mundo indígena. Recordemos que la misma Constitución establece que cualquier norma que afecte a los indígenas necesita de su consentimiento libre y deliberado, por lo que vemos muy, muy difícil cambiar la Constitución una vez aprobada y creemos que es muy poco factible el aprobar para rechazar. Bueno, fue lo que dijo el convencional Felipe Arbó el día que se aprobó este quórum, ¿cierto? En las normas transitorias dijo: se acabó el aprobar para reformar. Ya, ¿y cuál es el llamado entonces? Bueno, para esa gente que estaba pensando, porque aquí lo que está pasando es que, claro, hay dos opciones, va a haber dos opciones en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿cierto? ¿Apruebo o rechazo? No hay más. En ese sentido, no hay otra, no hay una alternativa que diga yo apruebo pero o yo rechazo pero. Pero se ha generado toda digamos, una línea de argumentación que sostiene que, bueno, lo dijo, por ejemplo, la presidenta del partido del PPD, Natalia Pergentili: nuestro partido se va a situar desde aprobar para mejorar. O sea, no nos gusta o no nos convence cómo está el texto propuesto, pero vamos a aprobar con la idea de mejorarlo después. Y están los que dicen: no, nosotros vamos a rechazar, pero queremos reformar igual, no nos queremos quedar con la Constitución de Pinochet. ¿Cuál es la alternativa que propone Horizontal? Bueno, nosotros desde el inicio del proceso constituyente, antes de la conformación de la convención, hemos empujado por tener una nueva constitución. Horizontal tiene más de 7, 8 publicaciones en cada uno de estos temas y hemos estado proactivamente por una nueva constitución. Lo que sí yo creo que es importante, y el rol que le toca a un centro de estudio como Horizontal, es poner sobre la mesa las ideas de qué es lo que creemos que es una nueva, buena constitución. Y en eso hemos estado en el pasado y estaremos, obviamente, desde el 5 de septiembre, independiente de cuál sea el resultado. Yo creo que independiente de que si gane el rechazo o el apruebo, como se ve en las encuestas, va a ser un resultado muy, muy ajustado, y eso obviamente va a dejar abierto el proceso constituyente, que al final del día, creo yo, todos queremos una constitución que nos una. Y nosotros creemos con firmeza desde Horizontal de que este texto actual no cumple ese objetivo. Juan José, tú decías que es ingenuo pensar que si se aprueba esta Constitución, después va a haber espacio con estos quórum altos para modificarla, para reformarla. Uno se imagina que si se aprueba al día siguiente, digamos, se va a olvidar el tema de la Constitución, va a empezar un intenso proceso de aplicar esta Constitución, ¿cierto? Es difícil pensar que va a haber espacio para reformar con estos quórum. Eso es lo que decías tú. Pero también no es ingenuo pensar que una Constitución, una propuesta de texto constitucional va a ser perfecta y no va a requerir de mejora, y por lo tanto, ya que no, o sea, plantea la postura de si no me convence 100%, tenemos que rechazar. Mira, nosotros desde Horizontal sí creemos que hay ciertas materias en el texto que quedaron muy, muy deficientes. Aprovecho de comentarte también que nosotros, previo a esta publicación, sacamos un análisis muy detallado de 7 nudos constitucionales. Identificamos 7 materias clave del texto final que creemos que no son buenas para el país. Por de pronto, hablar de plurinacionalidad. Chile siempre ha sido un Estado con una nación. Ese, por ejemplo, es un tema muy, muy de fondo que nosotros creemos que va a traer más costos que beneficios y nos va a desunir más que unir. En segundo lugar, la forma del Estado regional. Nosotros desde Horizontal también abogamos porque haya una descentralización, pero una descentralización efectiva, donde se traspasen competencias del sector central a las regiones, pero con la configuración actual vemos que hay una excesiva autonomía y una superposición de facultades en el mismo territorio que, de nuevo, va a exacerbar los conflictos y va a generar aún más incertidumbre. Por lo tanto, nosotros creemos que el texto actual traspasa ciertas líneas rojas que creemos que van más allá de hacer meros ajustes. Nosotros creemos que lo sustancial es un texto que no ayuda al país, por lo tanto creemos que la opción de aprobar para reformar no tiene mucha cabida. Ya, ahora me pongo en el otro lado. Horizontal es un centro de estudios de Evópolis, ¿cierto? De la centro derecha. Estoy en lo correcto, ¿cierto? De ponerlo así. Ligado a Evópolis. Ligado a Evópolis, bueno, de la centro derecha. Por lo tanto, también, ¿por qué uno o la gente les va a creer a ustedes que ahora quieren reformar, ahora o en el último tiempo, van a querer reformar la Constitución, si el sector como centro derecha ha estado
siempre reacio a reformar la Constitución actual. Bueno, aquí yo, Connie, te puedo responder un poco como director ejecutivo de Horizontal, de un centro de estudio que tiene como rol poner ideas sobre la mesa y nutrir al debate público. Como yo te decía, nosotros desde el gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya Horizontal estuvo activamente en el proceso constitucional porque creemos que Chile necesita una buena nueva constitución. Eso desde el punto de vista de Horizontal. Ahora también el mundo político y de la centro-derecha tiene un rol que es básicamente mostrar un camino de reforma si es que llega a ganar el rechazo. Yo creo que han habido avances importantes en esa materia. Hace un par de semanas vimos como los tres partidos de centro-derecha, Evópolis, RN y la UDI, se comprometieron a un proceso de cambio constitucional si es que llega a ganar la opción del rechazo. Yo creo que aquí cada actor tiene que jugar su rol. Como yo te digo, desde Horizontal hemos propuesto activamente cambios a la actual Constitución. Creemos que la Constitución actual políticamente está muerta, con un plebiscito que marcó con fuerza que el 80% de los chilenos quiere una nueva Constitución, y nosotros, como yo te decía, independiente del resultado, vamos a seguir en esa línea proponiendo una mejor y buena Constitución para el país. Y en ese sentido, ¿qué les parece la propuesta que han hecho los senadores de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón y Matías Walker, de avanzar en bajar el quórum de reforma para esta Constitución, preparando el terreno para un eventual triunfo del rechazo? Mi impresión es que cualquier acuerdo político amplio que logre la clase política es una buena cosa para el país. Estos cambios son profundos y necesitan de acuerdos políticos amplios. Por lo tanto, yo veo con buenos ojos que se pueda lograr un acuerdo de esas características, porque también muestra voluntad política de cambiar cosas que no se han cambiado, bien como tú decías, hace décadas. Por lo tanto, yo creo que aquí todos tienen que cumplir su rol. Por de pronto, el mundo político democrático que cree en la institucionalidad, que cree en la historia del país y que no está satisfecho con el actual borrador final, tiene que dar señales de que pueden generar cambios y que pueden lograr acuerdos. Juan José Obat, director ejecutivo de Horizontal, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.